Pero como voy a subir esto, como voy a subir esto, yo creo que igual lo voy a publicar en el foro. Porque hay gente que se ha ido, entonces puede que se haya llevado la mala idea. Ya, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Ya, entonces... Pero puedo, por ejemplo, hacer el famoso, ¿cómo dicen? Por ejemplo, que tenemos aquí dos puntos y ponerlo como x punto por de x punto partición de x. ¿Cómo? Tú dices Y ahí, como... ¿Cuál truco? el trucazo de física, no me acuerdo cómo le dicen. Ya, ese es como esto. No era así, era el de la aceleración. Y el de la Sí, aceleración te dice que x dos puntos, por ejemplo, es igual a x punto por dx punto a dx. eso. Eso sí, 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 siempre es válido. Siempre, siempre. Ya, entonces, si hacemos esta cosa de nuevo, entonces tendríamos la fuerza elástica, sea este es B, tendríamos menos la fuerza de roce. Esta sería igual a la masa mayúscula por x mayúscula. Entonces, tú me estás diciendo que la fuerza de roce no depende de x, o sea, es constante. Claro, y tienes toda la razón. Entonces, y depende de, claro, de la masa. Entonces ahí uno tendría otro tipo de ecuación, que sería x punto más omega cero cuadrado por x igual a una constante. Ya, esta sería entonces la ecuación que obtendrían, de este tipo. Ya que esto es un movimiento armónico simple, pero inhomogéneo. Entonces aquí ustedes sí pueden hacer un cambio de variable para eliminar esta c. Eso yo creo que va a ser como una parte media peluda del problema quizás. Y después ustedes pueden resolver esta ecuación. Y al resolver la ecuación, ustedes van a tener, claro, ahí aplica lo mismo que he dicho antes. Lo único que cambia es la ecuación que define el x. Ya, entonces ustedes de nuevo van a poder calcular, por ejemplo, cuando la normal se hace cero con el diagrama cuerpo libre de B, eso sigue siendo tal cual. O sea que igual la normal va a ser igual a la masa B por, no, le habíamos puesto la masa por XB. XB. XB dos puntos. Ya, entonces aquí van a tener una condición para, asumiendo que XB igual a X dos puntos, mientras estén juntos, obviamente. Y entonces ahí van a tener van a poder calcular un t asterisco porque va a quedar una ecuación en función del tiempo. Y después ustedes, al tener x punto, pueden introducir ahí el t asterisco y calcular la velocidad. O sea, lo único que cambia respecto a lo que dije antes es que la ecuación que modela la posición va a ser levemente distinta. Ya, alguien todavía no cacha cómo cachar cuando se separan. Ya, entonces vamos a explicar eso como un poquito más en detalle. Entonces, vamos a ¿Ya yo? hacer esto en detalle. Sí, espera. Déjame explicar cómo cachar cuando se separan y ahí voy a tu duda. Entonces, ya, este diagrama siempre va a ser el adecuado para B, que uno tiene solo la fuerza normal, ¿cierto? Que le ejerce A, que va a ser N, que va a ser la misma que siente A. Entonces, uno si hace la suma de fuerzas, tiene suma de fuerzas igual a la normal simplemente, y esto por la segunda ley de Newton es la masa por la aceleración de B, ¿ya? Entonces, esto va a ser mientras están juntos, ¿ya? Eso va a ser importante. Entonces, lo voy a poner aquí cuando están pegados, o sea, cuando están juntos, ¿ya? Porque esto es solo válido cuando están juntos, o sea, cuando esto de aquí es válido. Entonces, lo que yo voy a hacer es imponer, por ejemplo, aquí una condición para cuando la normal sea cero, porque esa va a ser la condición de despegue. ¿Ya? Eso yo creo que es más o menos claro. Y si yo quiero que la normal sea cero, entonces necesito que x dos puntos sea cero. XB, ¿ya? Que este de acá. Yo sé que cuando están juntos, XB es igual que X mayúscula. ¿Y qué es X mayúscula? Es lo que resuelve la ecuación de arriba, ¿ya? Que es para las dos masas.
¿Ya? Entonces, esto es una función del tiempo. Entonces, yo como voy a tener esto, o sea, voy a conocer x, que x en este caso va a ser algo así como una amplitud, coseno de omega 0t, más una fase. Yo sé que voy a tener una ecuación lo voy a tener que derivar dos veces, ¿cierto? Y me va a quedar entonces algo así como, no, esto, ya está malísimo aquí, tengo que poner los puntos abajo. Ya, si yo la derivo dos veces, esto me va a quedar menos a omega cuadrado coseno de omega 0t más phi, ¿ya? Entonces, yo igual eso a cero, igual eso a cero, entonces voy a tener un t, ¿ya? Si yo resuelvo esa ecuación, puedo tener un t asterisco. Entonces, yo, dado ese t asterisco, este t asterisco lo que caracteriza es cuándo esto ocurre, ¿ya? Si yo sé cuándo eso ocurre, entonces yo en particular me puedo preguntar cuánto vale la velocidad, porque yo voy a tener la velocidad. Entonces yo digo, yo ya sé cuándo pasa que la normal es cero, con este tiempo asterisco, entonces yo le pregunto a mi fórmula qué velocidad tiene en ese tiempo. Y esto me va a dar la velocidad. No sé si se entiende ahora un poquito mejor cómo obtener la condición de despegue. Ya, bacán. Ya no sé si hay más dudas. Yo tengo una duda. Ujú. Ups. Dale. Ya. Que la fuerza de reacción y esta reacción esta es siempre como inversa o de repente como que una es más grande que la otra o no sé. Ya, pues, claro, o sea, las normales te refieres, ¿cierto? No, como la fuerza del bloque A al bloque B y del bloque B al bloque A. Claro, esas son las normales. Entonces, hay Ah, ya. una ley, que es la tercera ley de Newton, que te dice que si yo tengo dos bloques que interactúan, A y B, entonces, claro, entonces si yo los separo, voy a tener una normal, que es la que B le ejerce a A. Y voy a tener, esto es A y esto es B. Y aquí voy a tener una normal, que es la que A le ejerce a B. Entonces, por la tercera ley de Newton, esto es una ley, entonces no se puede deducir de otra parte que más que asumirlo. Entonces uno dice que la normal que B le ejerce a A es igual a la normal que A le ejerce a B en módulo. Y en dirección son opuestas. ¿Ya? Y eso es como conocido como la tercera ley de Newton. ¿Ya? Independiente de las masas que tengan. Entonces esto es como un clásico, por ejemplo, o pregunta media capciosa que se le hace a los estudiantes dentro de la física. Por ejemplo, si yo tengo un camión, ¿ya? Un camión, y aquí hay un mosquito, por ejemplo, entonces chocan. Cuando estos chocan, la pregunta es, ¿quién le hace más fuerza o sea, quién le hace más fuerza al otro? ¿El mosquito al camión o el camión al mosquito? Entonces, claro, intuitivamente uno tendería a pensar que el camión al mosquito porque es más pesado. Sin embargo, eso no es cierto porque como la tercera ley de Newton te dice esto, ambas fuerzas tienen que ser iguales. O sea, la fuerza que le hace el mosquito al camión tiene que ser exactamente la misma en módulo que la fuerza que le hace el camión al mosquito. Ya, eso es como una clásica. Yo creo Ya, que de repente gracias. queda como más claro, sí, de nada. Sí, gracias. Ya hay preguntas en el chat. Yo tenía una consulta. Ujú, dale. Para la 2 bueno, lo que borraste, Ya. tenías una ecuación que el roce no dependía de la posición. Ah, claro. Entonces pusiste como solución, ¿qué pusiste como solución? O sea, la ecuación que modelaba esto, cuando el roce no depende de la posición y es constante, entonces uno tiene este tipo de ecuación. Espera, déjame mover esto. Ahí sí. Ya, X, igual en este caso como voy a tener una constante acá. Ya, esto va a hacer que el problema sea un poquito más difícil. Porque si esto es cero, por ejemplo, la solución homogénea,
X homogénea, eso uno la conoce, pues, es como A coseno de omega 0t más una fase. ¿Ya? Y en general, esto va a ser la solución general, va a ser la solución homogénea, en este caso más otra constante. ¿Ya? Entonces yo puedo obtener esta constante de la solución en función de la constante de la ecuación. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿cómo obtenerla? Pueden reemplazar simplemente aquí y ver cuánto vale K en función de C. ¿Ya? Eso es como una forma fácil porque no les complica tanto. ¿Con las condiciones iniciales? ¿Podemos sacar Eh, C, ponte tú? No, O- no, porque las condiciones iniciales están aquí. Están ahí y acá. Ahí están las condiciones iniciales. Sí, pues esto es algo que tiene condiciones iniciales, porque parte desde el reposo, ¿cierto? Ah, X de T0, o sea, X de T igual 0 igual a 0 y X de T igual a 0. Bueno, depende aquí el sistema de referencia, pero si defino positivo hacia la derecha, esto sería menos 2 delta. ¿Sí? sí, sí. Ah, pero, ¿ya yo? Ujú, Entonces, la solución sería la que pusiste acá, xh igual a coseno de W0t claro. más un desfase. El desfase no hay que encontrarlo. Sí hay que encontrarlo. Ah, yo también con las condiciones. Claro, con las condiciones iniciales. Ya no me quedó muy claro cómo encontrar esa constante que se le suma a la solución general. ¿Está aquí? Sí, Ya, mira, lo que yo recomiendo, o sea, hay hartas formas. Uno puede hacer un cambio de variable antes y obtenerla. Eso es como lo que uno hace en ello. En general se le pide como se les pide a los estudiantes hacer eso. Ahora lo otro es simplemente que yo, si esta es solución, entonces yo la reemplazo simplemente. La reemplazo aquí, entonces yo voy a calcular xg punto. XG punto, entonces XG punto va a ser, bueno, XH punto más 0, ¿cierto? Porque la constante es una constante. Y X2 punto, que va a ser X2 punto H más, bueno, sigue siendo 0 porque no tengo nada a la derecha. Entonces yo voy a reemplazar esto en la ecuación y esto también en la ecuación aquí y esto de acá en esta parte. Entonces voy a tener, bueno, X2 punto H más 0, ¿cierto? Y aquí más omega 0 cuadrado. Y voy a reemplazar esta de aquí, que es solución, ¿cierto? Que va a ser xh más k. Y ahí esto tiene que ser igual a c. Entonces yo puedo esto reagruparlo como x2.h más omega 0 cuadrado xh. Y esto es la solución homogénea, ¿cierto? Nosotros sabemos que como es solución homogénea, vale 0. Y aquí voy a tener entonces más omega cuadrado k igual a c. ¿Ya? Entonces yo sé que esto vale 0, porque es la solución homogénea. Y entonces aquí tengo mi ecuación para calcular k en función de c, que en este caso sería, bueno, simplemente pasar omega 0 dividiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? buena, sí, me quedó Ah, súper bueno. claro. Buena. Gracias. De nada. No sé si cacharon que ahora abrimos un Discord para que se puedan meter ahí a estudiar entre ustedes y nosotros vamos a estar respondiendo dudas ahí cuando tengamos tiempo. Ya han puesto algunas dudas y hemos respondido. Ayer el Mauri estuvo respondiendo y hoy yo respondí una duda de alguien. Así que para que lo utilicen si es que necesitan ayuda o algo así. Hola, Hola. hola. Oye, tengo una duda en la A. Ujú, Es que como decimos que los bloques tienen que permanecer en reposo, claro. eh, se puede decir que la normal como que le hace B a A o Ujú, A a B, da lo mismo, es sí. cero porque están en reposo. Eh, mm, Así tan directamente no. Pero, o sea, la consecuencia va a ser que sí, pero ojo con el argumento, porque en B, por ejemplo, yo puedo hacer un DCL para cada uno, ¿cierto? Para la masita B, yo voy a tener una normal así, algo así. Entonces, yo sé que por la segunda ley de Newton, esto va a ser la masa por la posición de B, por la posición, la aceleración, perdón, de B.
¿Ya? Entonces yo sé que si está en reposo, esto tiene que ser 0, ¿cierto? Porque la condición de reposo me dice que la aceleración es 0. Entonces yo de aquí digo, entonces la normal es 0. Y esta sería como la normal que le ejerce A a B. Y como la normal que le ejerce A a B, entonces por la tercera ley de Newton, aquí sería la tercera ley de Newton, por la tercera ley de Newton, entonces yo tengo que la otra, la que B le ejerce a A, también es 0. Ese sería como el argumento lógico. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, bacán. Entonces, ya, alguien pregunta como, ¿qué es Discord? Es como una plataforma donde hay canales de texto y de voz. Y es como en general, yo creo que un poquito más amigable que Zoom. Zoom es como más formal, ahí es como, claro, uno se puede meter, puede estar mucho rato ahí infinito, después se sale, se puede mutear. Es más, yo creo, adecuado para este tipo de cosas, que es como que vayamos nosotros respondiendo dudas de vez en cuando tengamos tiempo, y ustedes las dejan ahí nomás en los canales de texto y en algún momento van a ser respondidas. Ya eso no se puede hacer en Zoom. Entonces, por eso lo implementamos ahí. Aparte que nos dimos cuenta que tampoco utilizan mucho el foro, ya que el foro sería como, entre comillas, el espacio indicado para hacerlo, pero si lo hacemos en Discord no tenemos tampoco mayores problemas. Y si les gusta más, se sienten más cómodos ahí, súper bien. Ya, alguien pregunta, ¿la fuerza elástica y la fuerza de roce siempre van en el mismo sentido? La fuerza elástica y la fuerza de roce. No, no necesariamente, porque eh, van a haber lugares. A ver, ¿cómo podría hacer un diagrama de esto? Por ejemplo, cuando el resorte está comprimido, ahí la fuerza elástica va a ir para allá. Fuerza elástica. Y para acá iría la fuerza rosa. Pero cuando el resorte esté en otra posición, que la voy a poner en rojo, cuando esté por aquí, por ejemplo, el resorte esté terrible estirado, entonces aquí la fuerza de roce va a ir en la misma dirección que la fuerza elástica. Entonces, la fuerza de roce siempre va a ir opuesta al movimiento, y esto como siempre se mueve a la derecha, hasta que se despegan, ¿cierto? Y ahí ya no nos interesa más la masita A. Entonces siempre la fuerza de roce va a ir hacia la izquierda. Pero la fuerza elástica no, va a ir en un momento hacia la derecha cuando está comprimido y hacia la izquierda cuando está estirado. Yo, Ujú, yo al encontrar tanto el ángulo de fase como la constante A, claro, eh, después te había dicho que saco la segunda derivada de eso, claro. del XH, y Ajá. ahí es la igual a 0 para poder encontrar, La condición de como despegue. sí, para poder encontrar la condición de F. Claro, sí, tú igual ahí es igual a 0 y ahí tenéis el tiempo de despegue, que sería lo que está Ah, acá. claro. Ah, ya. Ya. Gracias, Jay. ¿Tienen más dudas o algo así? Voy a ver cómo va la votación de... Ah, eso, importante. Si no han votado para cuándo dejar el ejercicio, por favor voten. Ya. Creo que va a estar hasta el lunes, así que igual tienen tiempo si es que todavía no deciden, pero voy a ver cuánto lleva la votación.
como para ver si les tengo que insistir más o no. Hola, Votación. una duda. Ujú. Dije como que se me caía el net y no sé si lo dijiste o no. Que las fuerzas de la tercera ley de Newton, como dice ahí, de entre A y B, igual las tengo que considerar en la ecuación de movimiento o como se anulan entre sí no las considero. Ya, buena pregunta. Eso depende de qué es lo que consideres como sistema. Si tú consideras como sistema la masa la masa A más la masa B, en ese caso las normales serían fuerzas internas, por lo tanto no tendrías que considerarla en la ecuación de movimiento. Si tú consideras cada masita por separado y haces un diagrama de cuerpo libre de cada una, ahí sí tienes que considerar las normales. Ah, ya. Muchas gracias. De nada. ¿Tienen más dudas? No. Ahí voy a ver la votación, ¿verdad? Entonces hasta ahora va ganando el viernes 29 de mayo, con 38 votos y ya ha votado 40, 50, 60, 70. Ya casi 80 personas, así que tiene buena votación. Si no han votado, vayan a votar. Y bueno, si igual si tienen algún problema en particular para ese día, también nos pueden comentar y podemos buscar alguna solución en conjunto. ¿Ya yo? Ujú, Es que en la B igualé la aceleración a 0 claro, y me queda como un valor constante multiplicado por el coseno adentro W0 por T. claro. Ahí tengo que buscar solamente el tema con el coseno, dado que el otro es una constante, no me acuerdo. No va a depender del tiempo ni... Ah, claro, tú dices, por ejemplo, que una constante K por el coseno de omega t. ¿Sí? ¿Algo Sí, así? ¿Igualado a sí, algo cuánto? así. A 0, porque era la Ah, claro. aceleración. Claro, si está igualado a cero, tú te puedes echar esta constante. Así que solo, o sea, esto en particular es cierto que el coseno de omega t tiene que ser cero. Y ahí eso tiene hartas soluciones, creo. Y ahí si tiene altas soluciones, ¿cómo tomo el más pequeño? O Eh, buena pregunta. Estoy pensando si te debería quedar una ecuación así. Esto está calculando como el tiempo de... ¿De qué estarías calculando el tiempo acá? De cuándo se despegan, ¿o no? sí, o no es necesario calcular el tiempo de cuando se despega. Déjame pensarlo un poquito. Mm, yo no sé si te debería quedar una ecuación de ese tipo en realidad. Porque esto- La solución que nos habíais dado era A coseno de WT más un desfase, ¿verdad? ajá, sí. Y la constante. Sí. Y claro, pues ya al derivarla dos veces la constante sea 0. Claro, sí, sí. Aquí tenéis dos Eh, delta, dos delta. Esta sería como la amplitud del movimiento. Em, más o menos. Claro, salvo una constante. Y sí, es que el desfase me dio 0. No sé si me habría equivocado. pasa de cero. Mm, a ver. Es que ocupé las condiciones iniciales y la velocidad inicial es 0. Porque Claro, parte sí, el sí. reposo. Sí, sí.
Claro, entonces ahí coseno de 0, claro. Y tú al derivar tiene que quedar un seno, entonces te va a quedar seno de omega t más un phi igual a 0. Este es 0, entonces te queda seno de phi igual a 0 y phi tiene que ser 0, claro. Está súper. Y entonces, aquí te queda esta ecuación. Ya yo te iba a Ujú. preguntar, y si después te había dicho que lo que hacíamos era, como esas aceleraciones para los dos cuerpos, tomo solo el DSL de la masa m, Claro, de la masa B. que solo la normal. Y ahí, por ejemplo, si yo pongo n igual a m y reemplazo x dos puntos que saqué antes, no sé si me explico, A ver, lo reemplazo ahí adentro. creo que me perdí. ¿Dónde reemplazarías como la masa? Tengo el DSL de b, que Ya, sería la normal. claro. La normal Ujú. igual a m por x dos puntos de b. Claro, que es esto aquí. Pero x dos puntos de b podría ser igual a x dos puntos de lo que encontré ahora. Sí, No pues sé sí, sí, si. sí, 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 sí. Son Y ahí iguales puedo. siempre cuando no se despeguen. Hasta que se despeguen ahí ya cambia, pero claro, hasta antes que se despeguen son iguales. Claro, pero si yo quiero tomar como el momento justo en que se despegan, ¿puedo igualarle igual? Ah, ¿Puedo sí, pues, ocupar? sí, sí, sí. Sí, pues, sí, sí, sí. A ese instante son Ah, iguales. En ya. particular para ese instante también. Entonces, claro, podía usarlo como la condición de despegue. Después ya para adelante no, ahí ya no vale. Ahora como intuitivamente, más o menos, porque como yo no he resuelto el problema así, digamos, matraqueándolo, pero sí tengo como la intuición de este problema, entonces, si ustedes ven el movimiento oscilatorio, ya, aquí vamos a hacer como un poco de intuición. Entonces, eh, ustedes tienen un movimiento que va a tener una amplitud, aquí va a tener un equilibrio, y aquí tiene la misma amplitud por el otro lado. Entonces aquí vamos a poner amplitud y amplitud. Entonces la idea como intuitiva es buscar en qué punto de este diagrama se despega la cuestión. Entonces no sé si tienen más o menos la intuición dónde se despegaría. En 2 delta, En 2 delta tú dices como aquí. claro. Ya, en realidad, claro, eso es lo que yo creo que es un poquito difícil. En general, donde se despegan, y aquí va a pasar, que va a ser en el equilibrio. Y el equilibrio, ¿dónde ocurre el equilibrio? Es cuando las fuerzas se anulan, las fuerzas para el sistema. ¿Ya? ¿Y por qué en ese caso va a ser donde se despegan? Es por una razón, ya, esto me gustaría, Caleta, que lo capten. Así que si no se entiende a la primera, me preguntan de nuevo. Entonces, esto vamos a considerar el sistema 2M, ¿ya? Las dos masitas. Entonces, yo voy a tener el resorte. El resorte va a ir haciendo, cuando está comprimido, ¿cierto? Cuando está en esta región, el resorte va a tener una fuerza que va a ir hacia allá. Pero cuando pasa al equilibrio, el resorte va a tener una fuerza que va a ir hacia allá. Pero en ese punto va a importar que el resorte solo está conectado a la masa A, porque esa fuerza ya no la va a sentir B. Entonces en ese punto es donde se deberían despegar. No sé si se entiende un poco la idea, porque en ese caso las fuerzas todas irían para allá antes, y justo en ese punto de equilibrio, la masa A sentiría una fuerza distinta a la de B, porque sentiría el resorte que ahora lo empieza a empujar para allá. En cambio, como la masa B no está amarrada a A, la fuerza A sentiría una fuerza que B no siente, entonces ahí ya dejarían de estar como sistema. No sé si se entiende intuitivamente la idea. ¿Sí? Sí, sí se entiende. En cambio, en todo este trayecto, aquí se van a ir despegando ya. Entonces, por ejemplo, A va a estar como por aquí, B va a estar por acá. Porque el resorte va a hacer que este se retrase un poquito. Porque este va a seguir así su movimiento infinitamente. Y este de aquí va a ir cada vez avanzando menos. Porque aquí tiene que llegar con velocidad cero, ¿cierto? Porque uno sabe que en la amplitud, aquí X punto de A tiene que ser cero. Y porque ahí empieza en cero y después se empieza a volver por el resorte. Y después aquí llega con velocidad cero, se empieza
a devolver aquí, y aquí siempre la velocidad es máxima. Entonces esa sería como otra condición, donde la velocidad es máxima, yo puedo encontrar, esa sería la última vez que el resorte, o sea, que la masita B estuvo junta con la masita A, y entonces, en particular, para todo tiempo posterior, la masita B va a tener esa velocidad máxima. ¿Ya yo? Ujú, Entonces tú decís que cuando el resorte, o sea, ya está contraído el resorte y después cuando llega, por ejemplo, al largo natural, ahí claro. después empieza a tirarlo para atrás, entre comillas. Ya, es que eso es como un detalle de este problema, y es que no, el equilibrio no va a estar en el largo natural, porque hay una fuerza de roce que es constante, entonces eso te va a modificar un poco el equilibrio. Ah, entonces sería Eh, el equilibrio que encontramos en la parte A. no, el equilibrio Tampoco. Ah, ya. sería como un punto en donde las fuerzas se anulan. O sea, porque tú vas a tener un DCL para el sistema, que va a tener la fuerza de roce, ¿cierto? La fuerza elástica, y aquí no estoy poniendo sus signos, pero con los signos bien puestos tendré esas fuerzas, y donde estos se anulan, ese sería el equilibrio. Ah, ya. Esto es como, en física nosotros siempre como que aprendemos a resolver solo como un problema, y después vemos que hay millones de problemas que son iguales. Este sería como un problema análogo a, por ejemplo, tener una masita que cuelga con gravedad, ¿cierto? Entonces, si esto tiene L0 y hay gravedad, entonces el equilibrio ya no va a estar en L0, ¿cierto? Porque la gravedad va a hacer que el equilibrio se desplace un poquito más abajo. Entonces aquí es lo mismo. La fuerza de roce, que es constante, igual que la gravedad, hace que el equilibrio se desplace un poquito. ¿Hay alguna otra duda? Para encontrar ese punto de equilibrio, seguimos tomando como que son dos cuerpos unidos. Claro, O sí, lo lo tomamos. podía hacer, sí, lo podía hacer así. Ah, ya. Entonces no le importaría el valor de la normal. Claro. Gracias. O sea, más o menos, porque indirectamente igual te va a importar por la fuerza de roce, porque igual tenés metida la normal. Ah, claro. Pero eso sería otra normal, entre comillas, ¿no? Sería la normal de... Ah, claro, sería otra normal, tienes razón. Si bueno, no son las normales de interacción, sería la normal del peso, que sería mg. Claro, sí, tienes toda la razón. Gracias, Jay. Entonces me va a quedar, yo creo que unos 5 minutos más. Si tienen alguna duda de algo. Em, y si no, igual cualquier cosa, yo me puedo responder dudas también por el Discord. Yo creo que voy a estar desocupado más o menos en la tarde, así que cualquier cosa pueden preguntar también por ahí. ¿No hay más dudas? Ah, ya, alguien pregunta si, claro, si vamos a responder también en el foro, sí. Y por correo, sí, siempre vamos a seguir atentos a esas cosas. Y lo único que el Discord es por si se sienten más cómodos y les gusta más, pueden ir para allá. ¿Ya yo? Ujú, Cuando quiero encontrar el punto de equilibrio, ya. puedo tomar las dos, que la fuerza de roce lo empuja hacia la derecha, o sea, la fuerza de elástico lo empuja a la derecha y la fuerza de roce hacia la izquierda. Eso es Fuerza arbitrario, rosa ¿no? a la izquierda. Mm, eh, yo lo haría más bien al revés con la fuerza elástica en general. Es que, bueno, hay un problema que siempre genera la fuerza elástica, porque uno dice,
¿Para qué lado apunta? Porque apunta distinta en distintos lugares. En general la respuesta es súper mala, pero por ejemplo, si yo pusiera la fuerza de roce, porque la fuerza de roce es como, o sea, la elástica, perdón, está hablando de la elástica, menos kx, y uno en general, sin considerar otras fuerzas, tiene mx, 2 puntos. Claro, y esto me da un movimiento armónico simple, pero si yo le cambio el signo, esto ya no me da un movimiento armónico simple, me da un movimiento que explota exponencialmente. Entonces, la razón es porque la EDO que modela el problema no está describiendo bien el problema. Y una respuesta que puede parecer súper mala, pero es como es la respuesta finalmente. Es malísima, pero bueno. Entonces aquí Ah, gracias. siempre tiene que ir un menos porque en otro caso no estaría describiendo el problema. Entonces, claro, por ejemplo, en tu caso tendría una constante acá que estaría dada por la fuerza de roce, que va a ser constante. Entonces uno dice ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que hago que el roce sea cero? Entonces yo debería recuperar mi movimiento armónico simple con el equilibrio justo en el cero. Y eso pasa con este signo. Pero si le pongo un más y yo hago que el roce sea cero, entonces voy a tener un movimiento distinto a un movimiento armónico simple con equilibrio en el cero. Gracias, Yayo. Y hay una duda en el chat, parece. Sí, a ver. Ah, ya, alguien había preguntado antes, no cacho cómo hacer el cambio de variable para sacar la EDO en la B. O sea, para calcular, ¿te refieres al quien preguntó eso, Camilo? ¿Te refieres como para calcular la solución o para calcular la ecuación? Si es para calcular la ecuación, lo que yo les recomendé antes es que escriban la ecuación general, que es la ecuación finalmente, como una ecuación, como una solución homogénea más una constante. ¿Ya? Y reemplacen en la ecuación. Y ahí tú vas a encontrar cuánto vale esta constante, que sería como la solución particular. Esa es mi recomendación para... y ahí ustedes después pueden hacer el cambio de variable. Es decir, que tu solución en realidad es esto de acá, como todo esto de aquí. Yo. Ujú. Recién voy a empezar la B y quería preguntar que tú habías dicho que se podría considerar como un solo sistema las dos masas, Ujú. pero después como con ese tema del punto de equilibrio me quedó la duda, como si en el punto de equilibrio habría que separar las masas y hacer como un DCL. No, porque hasta el punto de equilibrio estarían ambas juntas. Estarían ambas juntas, por lo tanto ahí seguiría siendo válido como la solución, considerando que tenía un cuerpo de masa 2m. Entonces, ¿cómo podría aplicar la condición de la normal igual a cero? Ya, porque tú como vas a tener un DCL aquí juega un rol importante la masa B. Porque la masa B, mientras están juntos, siempre va a tener una normal acá, ¿cierto? Entonces, por segunda ley de Newton, uno tiene que esto va a ser la masa B, que es m, por la aceleración de B, que sería esto de acá. Entonces, yo quiero imponer que la normal sea cero. Si yo digo que la normal es cero, entonces la aceleración de B tiene que ser cero. ¿Ya? Y yo sé que hasta que se despegan, justo antes, hasta que se despegan, XB es el mismo que la solución está acá. Sí, sí. La posición de B es la misma que la posición de A y la misma que la del sistema. No sé si se cacha. Sí, sí, entonces podría ocuparla. Ahí. Sí, Claro, o sea, al final ocupáis como esto, que es lo que tenéis. buena, gracias. De nada. Yayo, ¿qué fue lo Ujú. último que dijiste aquí? Que no entendí muy bien. De aquí es que el compañero decía, ¿cómo pongo? Porque yo tengo esta solución, y ya la encontré y todo. Entonces, ¿cómo hago para encontrar dónde se despega? Entonces yo le dije que uno
hacia el DCL de B, entonces tenía esta ecuación. Después uno impone que la normal sea 0 cuando se despegan. Y entonces eso me pone una condición para X, para la aceleración de B. Pero la aceleración de B hasta antes que se despeguen es justamente esto de acá. Entonces, uno ahí ya tiene relacionada que la normal se despegue con cosas que conozco. Eso básicamente. Ah, ya. Pues. Ya en el Ujú. momento que justo se despegan, los dos cuerpos van con la misma velocidad, ¿verdad? Solamente Sí, que después el cuerpo B tendría la velocidad constante. exacto. Exactamente. Esa es la buena intuición. Que, claro, estos van juntos hasta que se despegan, llegan a la misma velocidad y ahí la fuerza elástica como cambia de signo, o sea, cambia de dirección. La masa A empieza como a frenarse. En cambio, la masa B ya deja de interactuar con la A y pasa a ser una partícula libre. Y las partículas libres siempre tienen velocidad constante. Ah, ya. Pero justo en el momento que se sueltan, la aceleración de los dos cuerpos es 0. La aceleración de los dos cuerpos, claro, porque pasaría por justo Separado. en el punto de equilibrio. Ah, ya. Sí. Gracias, Yayo. Correcto. Ya, entonces yo les propongo que dejemos hasta aquí el horario de consulta y que en la tarde, si tienen más dudas, la pueden hacer por el Discord y yo voy a estar súper atento al correo, al foro y al Discord, obviamente. ¿Ya? Ya, pero hay una última duda. Alguien dice, justo en el momento que se paran, Rosa tampoco actúa, ¿verdad? No, el Rosa actúa siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero actúa, ahí ya va a empezar a actuar solamente sobre A, digamos, porque el sistema se rompe. ¿Ya? Entonces, eso chicos, gracias por haber venido y espero que les vaya bien en la tarea. Así que cualquier duda me preguntan nomás. Pueden preguntar por el foro, insisto, por correo o por el Discord ahora. ¿Ya? Así que eso. Gracias, Yayo. De nada. Hasta la próxima. Chao.